En esta segunda parte vamos a empezar a ver una clasificación de acuerdo a la naturaleza del predicado. Y vamos a ver las de predicado nominal y verbal, y dentro de la verbal las activas y pasivas. Las de predicado nominal son aquellas oraciones que tienen una frase verbal llamada atributiva. Por eso incluso también en las preguntas de esta semana vamos a encontrar oraciones de predicado nominal o también oraciones atributivas, que va a ser lo mismo. Como recordarán, las de predicado nominal nosotros las hemos visto como aquellas que tienen una frase verbal atributiva y las van a llamar también oraciones atributivas. Lo escribo por si acaso, porque ya lo hemos mencionado antes. El predicado nominal, o mejor dicho, todo predicado, es aquello que se dice del sujeto, y nosotros siempre vamos hablando de sujetos, y esos sujetos no siempre son personas. Los sujetos pueden ser las cosas, o sea, las cosas. Por ejemplo, este objeto podría ser un sujeto, incluso mi lápiz es un sujeto, al menos en gramática. Yo puedo decir, el lápiz es negro, y es un sujeto para la gramática, para mí y para la gente cotidianamente, esto es un objeto, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta estos nombres que le vamos a dar en sintaxis. Es un sujeto en la medida en que yo hable de él, diga algo de él. Y generalmente nosotros decimos cosas de todo, ¿no? Estamos hablando y chismoseando de todos. Bueno, el predicado nominal es aquel predicado que se encarga de decirnos la esencia o el estado de los sujetos. En esencia, por ejemplo, con la oración, mi lápiz es negro. Y yo hablo aquí de una esencia, de cómo es su ser, o mejor dicho, acá yo es negro, estoy diciendo cómo lo percibo como negro, ¿no? O puedo decir, Sara es diseñadora. Y yo estoy tratando de hablar del ser de ella, pero añadiéndole un rasgo que es su profesión, ¿no? Pero quizás eso no es lo que ella sea, sino su profesión, ¿no? De repente ella va a decir, no, yo no soy lo que es mi profesión. Y la esencia tiene que ver con el ser de las cosas que nosotros llamamos sujeto. O podemos decir también, Juan fue presidente. Juan fue presidente de la PAFA, de repente, ¿no? Fue presidente. O sea, estas esencias pueden darse tanto en el presente, que parece ser un presente eterno, ¿no? Mi lápiz es negro, al parecer siempre lo va a ser, ¿no? Sara es diseñadora, al parecer siempre lo va a ser. Y Juan fue presidente, aquí estamos hablando del pasado, ¿no? Fue presidente. A veces estas oraciones no tienen solo una forma simple en el verbo, sino en una forma compuesta, una forma perifrástica. Por ejemplo, tendríamos Jonathan. Yo no sé si se escribirá así, porque ahora hay muchas formas de escribir los nombres. Jonathan ha sido mi mejor amigo. Jonathan ha sido mi mejor amigo. Aquí esta oración me indica que ya no lo es, ¿no? Porque ha sido no significa que ahora lo sea, ¿no? Ha sido, hasta este momento. Como podemos ver, este verbo aparece ya no en una sola palabra, sino en dos, pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Sigue indicándonos la esencia de Jonathan. En estas oraciones de predicado nominal, que también se llaman atributivas, encontramos dentro del predicado no solamente los verbos, sino los complementos de ese verbo, que son los atributos. Negro es el atributo, diseñadora es el atributo, presidente sería el atributo, y mi mejor amigo también es el atributo. Recuerden ustedes que el atributo es la propiedad
que yo predico de las cosas, ¿no? Esta tiene una propiedad de ser negro. Son las propiedades que nosotros les vamos colocando a los objetos, a toda la realidad que probablemente construyamos a través del lenguaje. Y lo que no hemos subrayado, como mi lápiz, Sara, Juan, Jonathan, esto vendría a ser los objetos de los cuales hablamos, es decir, los sujetos. En gramática se denominan sujetos, son los sujetos. Como podemos advertir de mis ejemplos, yo he preferido escribir primero el sujeto, luego el verbo y luego el atributo, pero eso no siempre va a ocurrir, ¿no? Quizás porque estoy explicando en la clase, estoy tratando de hacerlo un poquito entendible, coloco primero mi sujeto, el verbo y el atributo, pero cuando hablamos verdaderamente en casa, probablemente no digamos en ese orden, sino, por ejemplo, oraciones como esta. Estuvo, o es, mejor, es alta la niña. Y aquí podemos ver que hay una alteración en el orden, ¿no? El verbo que no está ahora al medio, sino está al inicio. El atributo está siguiendo al verbo y el sujeto se ubica al final. Hay que tener la habilidad, ¿no? Hay que estar muy atentos para reconocer los sujetos de los atributos. Y en estas oraciones sí se nota. Ahora, hay atributos que son estados, que no son cualidades de los objetos, sino que más bien son cualidades en un tiempo determinado. Por ejemplo, podemos decir, ella está molesta. En esta oración, ella está molesta, también tenemos un sujeto de quien hablamos, que sería ella. Tenemos un verbo que es copulativo, en el sentido de que aparece su atributo es molesta. Este atributo no es un atributo que ella siempre tenga, no es que siempre, toda la vida sea molesta, ¿no? Sino que en ese momento está molesta y probablemente pase un tiempo y se le va a pasar la molestia. Por eso se dice estado, es un estado nada más en el que se encuentra. Luego va a salir de ese estado y va a estar como siempre. O podemos decir, hay una diferencia, ¿no?, entre ella es delgada y ella está delgada. Es delgada es una propiedad que tiene siempre como esencia y está delgada también sería pues algo pasajero. Y esto por eso hablamos de predicados nominales que hablan de estados. Ahora, los predicados verbales son aquellos que no nos dicen cómo es el sujeto, no nos dan sus cualidades ni sus estados, sino nos dicen qué hace ese sujeto. Por ejemplo, escribir aquí una oración de predicado verbal son aquellas que nos dicen qué hacen, ¿no? Tenemos por ejemplo, Jorge escribe en la computadora, ¿no? Jorge escribe en la computadora. Y ahora lo hacemos muy a menudo, ¿no? Escribimos en computadora casi todo el tiempo. Ya, Jorge escribe en la computadora. Aquí ya no estamos diciendo las cualidades de Jorge, si Jorge es diseñador, si Jorge es presidente, si Jorge es un buen amigo, si es amable, si está molesto, sino decimos qué es lo que está haciendo. Jorge escribe. Este tipo de predicados generalmente están compuestos por estos verbos que son llamados verbos no copulativos. Son verbos que no requieren un atributo y más bien indican acciones. Aquí podemos entender que Jorge escribe, siempre es algo lo que va a escribir, ¿no? Voy a cambiar esta oración, voy a aumentar un dato. Jorge escribió un poema. Jorge escribió un poema. Este tipo de oración es una oración
de predicado verbal porque indica una acción, nos dice qué hace. Y además es activa, porque yo me imagino a Jorge y también puedo imaginarme al otro participante que es el poema. Y de los dos me estoy enfocando en Jorge, que es el que realiza la acción. Jorge realiza la acción, es el sujeto activo. Podemos imaginarnos aquí a Jorge y también nos imaginamos al texto que he escrito y que no es cualquier texto, es un poema. Entonces hay una relación entre Jorge y su poema. Jorge realiza la acción de escribir el poema. Si yo fuese una artista o de repente trabajo en la escena, si yo tengo la cámara, voy a señalar todas mis luces para Jorge, lo voy a enfocar con mi cámara, porque él es el que realiza la acción, ¿no? En las oraciones pasivas, por el contrario, no nos enfocamos en la persona que realiza la acción, sino en el objeto que recibe la acción. Y yo ya no voy a enfocarme entonces en Jorge, sino en una pasiva, me voy a enfocar en el objeto que está recibiendo la acción. Esa es una pasiva. Y entonces, a pesar de que los dos van a describir el mismo evento, lo van a hacer de diferentes maneras. Y ya no sería Jorge escribió un poema, sino un poema fue escrito por Jorge. Estas dos oraciones describen exactamente lo mismo, pero la forma como lo describen es diferente. En las activas se describe al sujeto de la acción, como se enfoca en ese sujeto, mientras que en las pasivas se van a enfocar en aquel participante u objeto que reciba la acción. Por eso hay un cambio, ¿no? Ya no es el verbo, ya no es escribió, ahora el verbo ha cambiado, es una perífrasis. Ahora son dos verbos, fue escrito. Antes el sujeto era Jorge, ahora el sujeto ya no es Jorge, el sujeto es un poema. Este es el sujeto. Y este sujeto no realiza la acción. El sujeto poema no realiza la acción de escribir, sino la padece. Entonces, muchas veces nos van a preguntar, usted debe diferenciar una oración de predicado verbal de una de predicado nominal. Y nos pueden decir, Jonathan fue presidente, o Jonathan un poema fue escrito por Jorge. Jonathan fue presidente o fue elegido presidente. Ese tipo de oraciones donde utilizan los mismos verbos, son idénticos, fue y fue. Entonces le piden al estudiante que identifique o si es predicado nominal o si es una pasiva. Recuerden que si es pasiva tiene que ser predicado verbal. Otro caso que llama mucho la atención es el tipo de oraciones que no pueden transformarse a pasivas. No todas las oraciones activas se transforman a pasivas. Vamos a ver unas activas que llevan el llamado verbo copulativo, ¿no? Por ejemplo, ella está escribiendo, ¿no? Acá podríamos decir, aparece el verbo estar, que es un verbo copulativo, porque nos lo hemos aprendido desde pequeños o desde que empezamos la pre. Ser, estar, parecer, copulativos. Sí, efectivamente, eso tiene algo de lógica, pero son copulativos en el sentido de que tengan un atributo. Si no tienen atributo, entonces no son verdaderamente copulativos. Escribiendo no puede ser un atributo podría ser negro, diseñadora, presidente. Escribiendo es otro verbo. Y juntos van a formar una perífrasis verbal, porque el verbo está ya no es copulativo, no tiene un atributo. Ha perdido su función para ahora ser solo un auxiliar. A estar atentos en estos usos del verbo estar para no confundirlos con un predicado nominal, saber que se trata de predicados verbales. Y por último, otro caso, aparte
Estas pasivas con fue o con ha sido es el de ella, y también con el verbo está, cuando aparece un circunstancial. Ella está en el patio. A pesar de que aparece está, no es un verbo copulativo porque no hay atributo. Esto aparece con un circunstancial y por ello sería un predicado verbal.